Hola, disfrutones. Hola. Estamos en una ciudad preciosísima, patrimonio de la humanidad. Baeza, en Jaén. Ahora mismo estamos en un sitio, pues casi que el más emblemático, se podría decir, de todo Baeza, que es la Plaza del Pópulo, o la Plaza del Pueblo, que por eso se llama así. Detrás de nosotros tenéis el Arco de Villalar, uno de los antiguos arcos de entrada a la ciudad a través de las murallas. Muy curioso el balconcito ese. Imaginaos que toda esta explanada de aquí estaba llena de soldados. Bien, ahí arriba se ponía el párroco para darles La misa de antes, la misa de bendición antes. y la última arenga. Sí. Este edificio que tenéis aquí son lo que eran las antiguas carnicerías. Ahora veréis que ese es el escudo de Carlos I, con la águila bicéfala. Ahora son los juzgados. Y si os dais la vuelta, el edificio tan bonito renacentista que hay al lado del arco es la oficina de turismo. La Fuente de los Leones es lo más antiguo que podéis encontrar en Baeza. La trajeron desde un antiguo poblado romano y dicen que puede ser pues incluso del siglo III o IV antes de Cristo. La llaman la Fuente de los Leones, pero leones solamente son dos de las figuras. Los otros dos son bueyes. Este tiene sus melenas y sus cosas y además está con las patitas así puestas hacia adelante como las efigies. Esos son leones, pero estos tienen las patas colocadas de otra forma, las tiene dobladas y no tiene melena. Y la señora de arriba, que está custodiando toda la plaza del Pópulo, es Similce, la mujer de Aníbal. Ahora estamos en la Plaza de la Constitución. Está porticada y podéis encontrar muchas tiendas pues, para hacer regalitos, por ejemplo, artesanía, aceites. Una paradita para desayunar y huir de la lluvia un poco. José ha pedido un dulce súper tradicional que se llama virolo. Es como un hojaldre súper ligero con azúcar glass y cabello de ángel. Es suave, muy reciente. En Baeza vivió Antonio Machado durante 7 años. Vino aquí huyendo de la melancolía y la depresión que le provocó la muerte de su esposa Leonor. Y aquí justo detrás de nosotros está la casa en la que vivió, de 1912 a 1919. Enfrente de la casa en la que vivió Machado está el ayuntamiento, que es un edificio espectacular, imponente, renacentista. Happy days be our guess, happy days manifest. Let's stand together. El Palacio de Jabalquinto es otro de los edificios más emblemáticos de Baeza. Vamos a ver si nos dejan entrar al patio, que es muy bonito. Put a smile on our faces, fill us up with your grace and make us better. La escalera barroca es espectacular. La gente está estudiando, no se puede hacer jaleo. Dress us for all weather. Este edificio es el de la antigua universidad. Lo podéis ver a lo largo de toda la fachada. Unos dibujos en pintura roja son lo que llaman los vítores. Grafitis pintadas que hacían los estudiantes para celebrar que habían obtenido el título. Son de pintura roja porque la tradición decía que esos estudiantes que se doctoraban utilizaban la sangre de los toros de Lidia que se mataba para celebrar que habían conseguido el título. Como entre los de Úbeda y Baeza y así un poco de pique, los estudiantes de Úbeda que estudiaban aquí no hacían sus vítores en la fachada de la Universidad de Baeza, lo hacían en el Palacio de las Cadenas de Úbeda, que será un vídeo que veréis próximamente. La Universidad de Baeza en sus tiempos fue tan importante como la de Salamanca o la de Granada. A partir del siglo XIX dejó de haber aquí universidad y de hecho para lo que se utilizó este edificio es para un instituto de secundaria que es donde Antonio Machado dio sus clases de francés. Pues a mí me habría gustado haber dado clases que me hubiera dado el profesor Machado. Mirad para la pluma y esto para el tintero. Tú seguro tienes pinta de haberte puesto siempre la primera de la clase. Paradita en el bar
bar restaurante El Torreón para tomar un vino de Jaén y aquí muy importante las tapas y se puede elegir entre todo esto. Yo he pedido el ochío con morcilla en caldera, muy ligero, y José un serranito. ¿Los serranitos a qué te recuerdan? Me recuerda que lo tomamos en la ruta de tapas que hicimos por Sevilla y el vídeo que está aquí para que lo podáis ver todos. El serranito. Que sepáis que las tapas del Torreón están al nivel de Granada. El pan ese de los ochíos, que está buenísimo. Hamburguesas, kebab. Que te digo yo, que te tomas 3 vinos y luego echas de la siesta. Sí. No tienes que comer nada más. Lo bueno de si venís a Casa Andrés es que podréis llegar a este mirador y ver este mar de olivos, porque es que no se le puede llamar de otra forma. En toda esta provincia de Jaén hay 66 millones de olivos censados. Por eso es de los principales productores mundiales de aceite de oliva. Ya estamos aquí, en la taberna Casa Andrés. Tened en cuenta que el sitio es bastante pequeñito y que se llena, con lo cual tenéis que reservar si queréis venir. Nuestro camarero, el Rubio, ha sido majísimo y nos ha recomendado fenomenal. Pues este es un plato que solamente vais a encontrar aquí en Casa Andrés. Son unas 1000 hojas de manzana con ahumados y una crema de encurtidos. Os agregar con aceite ecológico de aquí de la zona, ¿vale? Es el único aceite ecológico que tenemos en Baeza. Con este platillo lo que siempre vamos a recomendar es que lo trinchéis todo mucho. Y cuanto más trinchero esté el plato, mejor se van a mezclar los sabores. Muy bueno. ¿Puedo dejar de grabar y comer algo yo? No. Seguimos con otro plato estrella. Carrillada de cerdo glaseado al Oporto. Pan y moja. ¿Sabes por qué fue tan importante Baeza en la antigüedad? Pues claro, porque Baeza estaba en un punto estratégico dentro de la provincia por su posición elevada en toda la época de la Reconquista y de las famosas batallas como las Navas de Tolosa. En una de las esquinas de la Plaza de la Constitución encontraréis la Torre de Aliataris, que formaba parte de la original muralla árabe y del alcázar que mandó derruir Isabel la Católica. Pues porque hacía que los nobles se pelearan aquí. Isabel, como tenía ese carácter, dijo, pues a tomar por saco, ni muralla ni alcázar. Second hand, I felt a bit forgotten. Aquí tenéis también parte de la muralla, esta es la puerta de Úbeda y el Torreón. Actualmente hay una exposición de armas de asedio de la época medieval hasta el siglo XV, ¿no? Del siglo, es que no se lo sabe, del siglo VII al siglo XV. ¡Qué pollona eres! Not your plan, but now the days of silence. La Plaza de Santa María también es muy importante aquí en Baeza y la Fuente de Santa María, que se construyó para conmemorar la llegada del agua a la ciudad. Esta plaza es muy bonita, tenéis de frente la Universidad Internacional, detrás la Catedral y aparte de la fuente, todo lo que la rodea son callejuelas estrechitas con muchísimo encanto. Outgrow the fun, things we have done, but tell me, do you wanna carry on? Un sitio que nos han recomendado aquí en Baeza por diferentes vías, la taberna El Pájaro. Aceite de oliva virgen extra de Jaén. Madre, cómo huelen. Sí, al limón simplemente. Con este código BIDI se puede ver la trazabilidad del atún, que cuando pides un plato así, sobre todo que está en crudo, pues es importante. ¿Veis? Pone zona de captura Mar Balear, El peso quién lo ha comprado. y la fecha de venta, el 2 de abril. Bueno, disfrutones, pues nosotros en Úbeda hemos elegido alojarnos en el Hotel Puerta de la Luna. Es un sitio muy tranquilo, no tiene muchas habitaciones, además muy separadas. Sí, es como una especie de palacete o casa nobiliaria de las que hay aquí, con su patio, que ahora os enseñaremos, muy bonito. Y absolutamente en el centro, a menos de un minuto de la catedral.
Nos vamos ya de esta zona que, como veis, Baeza es una ciudad súper disfrutona en todos los sentidos. Sí, gracias a nuestros embajadores, Antonio y Pepote, que nos han dado pistas muy buenas. Y también a Vanessa, que también nos ha enviado consejillos de restaurantes. Nos gusta tener embajadores a los sitios donde vamos, yo creo que es bueno para todos, así que nos mandáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com, nos decís cuál es vuestro pueblo, por qué mola y para allá que iremos, lo prometemos, ¿eh? Mientras, ya sabéis que estamos en todos nuestros perfiles sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Suscribíos en la campanita de aquí abajo, dais ahí y simplemente cada vez que subamos un vídeo os avisa. No os perdáis que próximamente colgaremos un vídeo también de Úbeda, porque hemos aprovechado para visitar las dos ciudades. Que está aquí que es al lo lado. suyo. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Viajando a Nuestro Aire. Adiós. Adiós.